Sean bienvenidos a la primera emisión de este material informativo para toda la comunidad de Industria Esquel del Estado Trujillo y del mundo, porque en esta oportunidad, en el marco del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación del Autismo o Trastorno del Espectro Autista, estamos hermanados en este momento, empresas, medios de comunicación y por supuesto los especialistas en la materia, profesionales de la salud y también en una alimentación balanceada y por supuesto correcta. Nosotros tenemos el agrado a través de este programa. Conversaremos el día de hoy con la pediatra puericultora y además certificada en neurodesarrollo, la doctora Beatriz Berrío. Ustedes pueden seguirla en Instagram a través de @tupediatra2.0 y también darle la bienvenida a Bárbara Fajardo. Ella es estudiante de medicina y tiene el emprendimiento Gluten Free Valera. Continuamos en esta oportunidad con la doctora Beatriz Berríos. Ella es médico pediatra, puericultor y además tiene certificación en neurodesarrollo. Vamos a desglosar, doctora, ¿qué es el autismo? La definición específica del TEA, del trastorno del espectro autista, y por qué está en boga, por qué tantas personas están hablando ya en estos tiempos tanto del autismo. Ok, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Bueno, el trastorno de espectro autista es un desorden neurológico que me conlleva a estos pacientes que tienen esta condición a ciertas dificultades desde el punto de vista de interacción social, desde el punto de vista de conducta y desde el punto de vista del lenguaje. Después vamos a desglosar un poco sobre cada uno de ellos y cómo son los comportamientos. El autismo no es una moda. El autismo realmente en algunos casos se ve sobrediagnóstico, más bien. Entonces hay que puntualizar de verdad cuáles son las mamás o el personal educativo, porque muchas veces son las maestras las que se dan cuenta de que el niño tiene alguna dificultad en el momento que van al preescolar. Entonces hay que entrenar muy bien para que aprendamos a distinguir esas pequeñas dificultades que tiene el bebé y poder acudir a un personal certificado que te dé o te oriente hacia un diagnóstico pertinente. ¿Cuáles son esas señales de alarma o esas manifestaciones, más allá que algún especialista de la docencia en las escuelas pueda tener la indicación o la recomendación? ¿Cuáles serían esas manifestaciones o alertas de decir, aquí hay algo, debo buscar ayuda? Claro. Para las madres como tal, a veces es un poquito más fácil cuando hay otros niños en el entorno, porque tendemos a hacer comparaciones. No es bueno, pero tendemos a hacer comparaciones. Entonces este niño hizo tal cosa al añito y vemos que este otro niño de repente no las hace. Esos signos de alarma pueden ser, generalmente se ven después de los 18 meses. ¿Por qué? Porque es un niño que es de repente un poquito más funcional desde el punto de vista motor, desde el punto de vista social. Ya debería estar empezando a interactuar con otros niños, debería estar empezando a tener conductas propias de su primera infancia y a veces no las vemos. Por ejemplo, en la interacción social vemos que la mamá lo llama y el niño no presta atención al llamado. De repente la mamá intenta que él haga algún tipo de comunicación no verbal. Es aquel niño que de repente pida la bendición, no pide la bendición, por ejemplo, que es muy común en nuestro medio, no saluda, aquello de chao, y ellos ni pendiente del chao. Esa comunicación verbal no se ve reflejada en ellos. Aparte de eso, ellos puede que intenten interactuar, pero o tienen dificultades para interactuar con otros o simplemente se mantienen en un juego solitario, están con otros niños pero ellos están en su actividad y los otros niños parecen estar como en paralelo a él, es decir, no juegan, no interaccionan, sino que están paralelos uno al otro. Entonces todos estos síntomas o todos estos signos son los que podemos empezar a ver. Desde el punto de vista de conducta, que a veces es un poquito más complicado que la madre o el personal no entrenado se dé cuenta de ello. Ellos son pacientes que apilan mucho, es decir, tú los pones a jugar con taquitos y de repente no hacen figuras como tal, sino que empiezan a apilar, empiezan a alinear, son un poco obsesivos con el tema de la organización. Son pacienticos que comienzan a hacer conductas estereotipadas. Eso a veces nos llama mucho la atención. ¿Cuáles son las conductas estereotipadas, doctora? Y eso es muy importante en ellos. Por ejemplo, el aleteo,
son estos pacientes que de repente tú ves que tienen cierto grado como de estrés, o sea, así lo reporta la madre, y comienza a aletear, a hacer un movimiento como de aleteo o conductas repetitivas tal como girar en su propio eje, girar. Y esa es una expresión de una conducta estereotipada. Hay algunos que caminan en puntillas, ya son otras características, doctora. Exacto. Pero hay algo que quisiéramos abordarlo en este espacio y es muy común. Ese niño es muy malcriado. Sus padres no saben qué hacer, sus padres no lo saben criar. Y en algunos casos estas famosas rabietas, vamos a puntualizar también en ese caso específico, cómo manejarlas, más allá de la educación o los patrones que nosotros tengamos en el caso de instrucciones y de respeto, sí hay una alerta que dice, aquí hay algo más. Con respecto a las rabietas, hay algo muy puntual. Es decir, a veces no sabemos identificar hasta qué punto el niño está haciendo una rabieta necesaria, porque esa es una forma de expresar psicológicamente qué le está pasando. El niño neurotípico o el niño que no tiene la condición de trastorno espectro autista ni ningún otro trastorno del neurodesarrollo puede hacer rabietas, pero en sí tú le puedes preguntar qué le está pasando y él es capaz de expresarte un sentimiento. Es decir, tengo rabia, tengo molestia, me fastidió que hicieras esto. El niño con TEA es muy difícil que exprese sus sentimientos. Él no es capaz de entender qué es lo que le está pasando y qué fue lo que le causó esa rabieta. Entonces, manejar una rabieta en un niño con trastorno espectro autista es un tema un poco más complejo de repente que manejarlo en crianza respetuosa con un niño neurotípico. Pero sin embargo, tampoco hay que dejarlo pasar. O sea, aquello de que porque esté le podemos permitir que haga lo que quiera, no. También hay formas de limitar esas rabietas. De repente, si está haciendo las estereotipias, hay una forma de hacer un switch neurológico, que es, por ejemplo, cruzarlos de brazos. Al hacer esa interacción de la línea media, ellos de repente controlan un poco el desorden que está ocurriendo ahí en la parte neurológica y modulan un poquito la conducta. Pero estos son temas de verdad extensos, muy amplios, complicados, y es por eso que la mamá tiene que tener el mayor apoyo posible, es decir, un pediatra entrenado, un neurólogo entrenado en este tema, psicopedagogía, nutricionista, o sea, hasta los mismos padres de familia de la escuela tienen que estar empapados en la condición de trastorno de espectro autista para poder hacerle un entorno que acepte a ese niño y lo incorpore. Si ellos tienen dificultad para incorporarse, nosotros tenemos que darle la facilidad de incorporarse. Es decir, tenemos que ser nosotros, que no tenemos esa dificultad, los que captemos ese niño y tratemos de adecuarlo a nuestra vida cotidiana. Importante estos datos, estos tips. Doctora, ¿qué recomendaciones brindarle? ¿Quién debe diagnosticar el autismo? ¿Qué especialista? Y cómo engranar todo este equipo multidisciplinario en pro de tener una mejor calidad de vida para nuestro familiar. Ok, la mayoría de los diagnósticos, si no el 100% del diagnóstico, lo hace el pediatra, o por lo menos la sospecha diagnóstica normalmente la hace el pediatra y después él se encarga de derivar a las demás especialidades para hacer tratamiento multidisciplinario. Pero la principal, es decir, la principal que hace el diagnóstico realmente es la mamá. Cuando empieza a ver esos signos de que algo en el desarrollo típico del niño no es adecuado. También vemos después de los 18 meses, cuando de repente empiezan a ir a guardería y eso, también vemos que el personal docente comienza a ver esos pequeños signos. Entonces es importante que todos estemos empapados en esto. De esta manera nosotros pues agradecemos, doctora Beatriz Berríos, por toda esta didáctica del tema del trastorno del espectro autista. Ustedes, por supuesto, seguir la información certificada, fuentes confiables, sus redes sociales, doctora, también para que los puedan seguir. Bueno, me pueden conseguir como @tupediatra 2.0 en Instagram y también me pueden conseguir en mi consultorio en el Centro Empresarial de Valera. Con todo gusto lo estaremos atendiendo. Vamos a conversar en minutos con una especialista también, pero hablar sobre todo con su experiencia y cómo llega a tener un emprendimiento.
primera emisión gracias al trabajo de Industrias Kell, por supuesto, para brindarles a ustedes detalles. Y qué mejor manera de hacerlo luego de esa explicación tan especial, directa y sencilla, porque es un tema bastante complejo, de la doctora Beatriz Berrío. Vamos a conversar en este momento con la emprendedora, estudiante de medicina. Ella es celíaca y nos va a contar qué ha hecho durante todo este tiempo y cómo transformó esta condición de vida en también una oportunidad. Bárbara Fajardo es nuestra invitada en esta ocasión. Bárbara, ¿desde hace cuánto estás diagnosticada como celíaca y cómo te cambió la vida? Buenas, hola, un saludo a todos, gracias por la invitación. Mi diagnóstico fue hace 5 años y al principio, como creo que la mayoría de los celíacos, uno no está en la etapa de aceptación. Entonces, al principio no cumples la dieta, crees que no es necesaria, desconoces el tema y no te das cuenta lo importante que es cumplir la dieta libre de gluten. Por ejemplo, en los casos de los celíacos, la dieta libre de gluten es el único tratamiento existente y es una dieta que tienes que cumplir por el resto de tu vida. Es importante que todos los celíacos sepan que solamente un 10% está diagnosticado. Por allí hay muchas personas que son celíacas y no lo saben, no cumplen la dieta y lamentablemente pueden tener consecuencias fatales que a la larga van a dañar todo su organismo y hasta sus órganos. Estudias medicina y durante la pandemia cambiaste el chip, cambiaste de paradigma y decidiste emprender. Es tu estilo de vida y ahora lo compartes con el colectivo a través de Gluten Free Valera, a través de todas las plataformas. Ustedes en el buscador, gracias a un trabajo especial que tiene con un acompañante de lujo, ustedes pueden posicionarlo también. Luego hablaremos de eso porque es importantísimo todo lo que se está haciendo en nuestra entidad, como lo hace Industrias Kell a nivel nacional. Pero aprovechaste esta oportunidad de la pandemia y acá está muestra de los productos. En mi experiencia, pues tendré que llevarme a Bárbara algunos días porque no me quedan tan perfectos, pero esto es un trabajo, esto es investigación y sobre todo seguir avanzando. Coméntanos sobre Gluten Free Valera. Sí, lo importante antes de tener un emprendimiento de este tipo, que es algo delicado porque estamos tratando con la salud de las personas, es saber bien qué es la enfermedad celíaca, saber qué son los alimentos permitidos o no, convencionales, aptos y no aptos, y sobre todo manejar lo que es la contaminación cruzada, porque el riesgo de que una persona celíaca tenga una contaminación cruzada puede tener consecuencias fatales. Lo importante es que aprendamos todos estos puntos y sepamos identificar cuáles son las comidas que podemos y no comer. ¿Qué recomendaciones puedes brindar para la casita? Es decir, en la alacena, en tu caso eres celíaca, pero hay en otros ambientes de nuestro hogar o de nuestro entorno de trabajo que las personas, pues hay un choque en lo personal ahora para un entorno. ¿Qué recomendaciones brindas tanto para todos los productos que utilicen libre de gluten, que además en otros países hay mucho adelanto porque tienen todos los sellos, es obligatorio de acuerdo a la legislación, acá hay unos avances como lo hace Industrias Kell, pero es importante darle recomendaciones, tips a las personas que están en casa? Sí, lamentablemente por los momentos no se consiguen restaurantes o panaderías acá en Valera libres de gluten y es lo que la gente teme más o extraña más, que dice no volveré a comer en la calle, no volveré a poder comprarme algo sin gluten, pero gracias a Industrias Kell, todo lo que es la comunidad celíaca de Valera está muy agradecida, porque tenemos todos los productos donde podemos hacer gran variedad de cosas, siempre con el ingenio que necesita tener alimentación libre de gluten. No es fin de mundo, no es algo que no vamos a conseguir, solamente hay que saber hacerlo y tener un buen ingenio, utilizar frutas, utilizar complementos para que estos alimentos sean igual. Bueno, por acá podemos ver todo lo que trajimos y tú los pruebas y no vas a ver una diferencia entre una galleta con gluten y una galleta sin gluten, pero todo es haciéndolo de la manera correcta. En cuanto a la parte estética, realmente se ve muy bien. Ustedes detrás de cámara, nosotros podemos probar. En tu caso específico, Bárbara, ¿cómo determinaste cuáles eran las características para decir debo ir al médico? ¿Cómo llego a la celiaquía? Es importante darle estos datos porque realmente es hace poco que fuiste diagnosticada, como lo comentabas, y cómo decir algo está ocurriendo. Sí, ocurre que el diagnóstico de TEA no es que tú naces con esto, es una enfermedad de la celiaquía. El diagnóstico de celiaquía es una enfermedad que se puede diagnosticar a cualquier edad, porque no tiene características de que lo tengas desde que naciste o lo tengas a la edad adulta o en la última década de la vida. Entonces siempre van a haber
síntomas y signos que van a ser característicos, pero en cada persona van a ser diferentes. También como existen los celíacos asintomáticos. Hay personas que son celíacas y no lo saben porque no tienen síntomas, pero igual tienen el daño intestinal. Entonces, en este caso, hay síntomas característicos que son las diarreas, cefalea, dermatitis, náuseas, problemas con el crecimiento presente en los niños, problemas de infertilidad, problemas de aumento de peso, problemas principal y más grave, el problema de mala absorción. Entonces son signos que tú vas notando. En mi caso yo comencé con muchas náuseas, muchas diarreas, todo me caía mal y pues luego de varias endoscopias, de visitar varios gastroenterólogos fue que dimos con el diagnóstico de celiaquía. Acá tenemos pues bueno toda la experiencia personal y por supuesto abordarla en el marco del Día del Autismo que tiene como fecha central el 2 de abril. Recomendaciones, testimonios, tú estás también brindando material importantísimo a través de las redes sociales con unos live. Esta oportunidad que has tenido de adentrarte en el mundo del autismo, coméntanos algún caso específico que hayas observado a través de las redes sociales. Eres muy joven y esto también es un aporte importante que podemos realizarle a todas las personas de la comunidad de autismo. Sí, porque estamos relacionando en este caso la celiaquía con el TEA. ¿Qué ocurre? Que hay diferentes trastornos que se pueden dar a través de la ingesta de trigo o de la ingesta de gluten. En esos casos hay muchas evidencias, muchos estudios que nos identifican o nos evidencian la relación que puede existir entre la ingesta de gluten con el trastorno espectro autista, que es el punto que estamos conmemorando el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? En estos pacientes es muy importante tener un buen manejo nutricional. No solamente del gluten, sino de todos los alimentos. ¿Por qué? Porque al tener un buen manejo nutricional de vitaminas, minerales, estos signos, esta clínica de los pacientes puede mejorar considerablemente. Entonces, hay diferentes teorías y hay diferentes formas de alimentar a los niños. Los niños autistas tienen la particularidad de ser muy exclusivos con su alimentación. Ellos tienden a tener mucha más sensibilidad. Entonces sabemos que en el momento de comer utilizamos todos nuestros sentidos, tanto el gusto como el olfato, el tacto y la vista. Entonces los niños con el trastorno espectro autista tienden a ser muy selectivos, no les gusta comer una comida de cierto color o de cierta característica. Viscosidad. Sí, la textura no les gusta, entonces no la comen. Entonces el manejo nutricional de estos niños tiene que ser siempre especial, bien sea que estén relacionados o que tengan el diagnóstico de celiaquía, que es común, o no. Ellos tienden a ser muy particulares en ese punto. Pero ¿qué ocurre? Existen dos teorías importantes. Una teoría es la de que ellos pueden presentar o son muy predisponentes a tener lo que es un intestino permeable. ¿Por qué ocurre esto? Porque los niños TEA, los niños con trastorno espectro autista, tienden a tener mucha predisposición a la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pues mayor cantidad de bacterias en lo que es su intestino delgado. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el intestino delgado se ve afectado por esta cantidad de bacterias y lo que son las uniones intercelulares tienden a abrirse y a permitir que cualquier cosa, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier microorganismo pase a lo que es el organismo de la persona, pasan toda esa barrera hematoencefálica, llegan a la sangre y pueden llegar a causar lo que es una neuroinflamación. Bárbara, este punto es muy, muy importante por varios aspectos. Uno, en casa. Y como por supuesto miembro del grupo de apoyo TEA y como madre de un niño con autismo, en casa nos dice, pero dale un poquito, eso no le va a pasar nada, eso no le va a afectar. El tiempo en que tarda a liberar el organismo el gluten y en la segunda instancia aquellas personas que quieren emprender en toda esta línea de productos libres de gluten o gluten free, en esta oportunidad gluten free Valera, que respeten realmente lo que son todos los protocolos de seguridad y de poder evitar la contaminación cruzada y decir, tengo una comunidad a la que debo respetar, ser responsable y sobre todo garantizar que así sea libre de gluten. Sí, es que de una manera obligatoria, antes de tú tener la idea de ofrecer un producto a este tipo de comunidad, tienes que saber de manera obligatoria todas estas patologías, conocerlas. Por eso yo muchas veces, yo tengo un foro chat en WhatsApp donde tengo miembros de la comunidad celíaca de Valera y constantemente estamos mandando más información, un poco más didáctica,
y allí les explico que hay que estudiar mucho. El celíaco tiene una tarea, y los TEA y los madres y los familiares, que es estudiar mucho, saber qué es lo que está afectando, qué daño le podemos hacer a esa persona al momento de consumir el gluten, y aprender a vivir con eso y estudiar, aprender qué es un intestino permeable, aprender qué es las microvellosidades del intestino, todo eso que es lo más importante en estas patologías. Bueno, Bárbara, aprovechar la oportunidad también para que des las recomendaciones tanto a toda la comunidad como lo hacía con los emprendedores, con los familiares, y algunos tips que puedas dar también para tener todos estos productos elaborados, de qué manera, cuántas pruebas, ensayo y error para realmente tener un alimento que pueda decir, lo estoy consumiendo con gusto, rico, tiene buena presencia y sobre todo está muy adaptado a mis necesidades nutricionales. Sí, por ejemplo, en el caso de mi casa fueron prueba de ensayo, porque es difícil llegar a conseguir la textura que quieres para poder ofrecérsela al público y que te guste. Yo, por ejemplo, como celíaca, pruebo todo antes. Si me gusta lo vendo, si no, no lo vendo. Hay productos que aún no han salido al mercado porque no me convencen todavía, entonces estamos allí en eso. En el caso de mi casa, mi esposo es intolerante a la lactosa y yo soy celíaca, entonces todos los que son nuestros productos son libres de lácteos y libres de gluten, lo cual es un beneficio para la comunidad TEA, que cumple la dieta libre de gluten y libre de caseína, porque ellos también deben cumplir esa dieta así, es lo recomendable. Es importante lo de la caseína, porque muchas veces decimos solamente libre de gluten y la caseína tiene o funciona prácticamente igual que el gluten. Vamos a especificar, Bárbara, antes de despedir esta gustosa conversación, ¿qué es el gluten? ¿Dónde lo puedo conseguir? Igual la caseína, porque uno le escucha gluten, caseína, pero no sabe dónde está directamente ubicado. Sí, el gluten es una proteína del trigo. Ella la podemos conseguir con unas variedades como son la cebada, el centeno, el triptizale, la espelta y en algunas avenas, las que no están certificadas libres de gluten. Y la caseína no es más que la proteína de la leche. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay una relación y se nombran dietas que sean libres de gluten y libres de caseína? Porque estas proteínas ambas actúan de la misma manera. Ellas actúan de una manera que son más difíciles de digerir, son más difíciles para desdoblar. Por ejemplo, en el caso de los niños TEA, ellos no cuentan con las moléculas necesarias o no las sintetizan de la manera adecuada para poder desdoblar estas partículas, y es lo que produce que es donde viene la teoría de opioide, que es donde produce que lo que es el gluten y la caseína actúan como un opioide. Es lo importante que tienen que saber las madres TEA. A veces los síntomas de hiperactividad, los síntomas de no poder concentrarse el niño, se deben a que consumieron gluten, consumieron caseína, y esta molécula, la partícula de esta proteína, actúa como un opioide en lo que es el sistema nervioso de los niños TEA. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara Fajardo. Ustedes pueden seguirla a través de todas las plataformas @glutenfree_valera. ¿Algún punto de contacto, Bárbara, para que puedas brindarle también asesoría a algunas personas que están empezando con un diagnóstico y cualquier otra información? Sí, claro, nos pueden seguir por las redes sociales en @glutenfreevalera. También pueden seguirnos por nuestro perfil en Google y darnos nuestras recomendaciones. Estamos siempre interactuando con las personas que nos escriben. Si quieres algún dato o alguna recomendación de alimentación, también. Allí estamos constantemente subiendo posts informativos sobre contaminación cruzada, sobre la dermatitis y las patologías asociadas. Datos importantísimos para todos ustedes, aprovechar la oportunidad de todas las plataformas de Industrias Kell para masificar esta información en el marco del Día Mundial de Concienciación del Autismo, que no hay explicación aún por parte de la ciencia cuál es su causa, pero hay una realidad y nosotros estamos aquí para brindarles las mejores opciones. Retomando este conversatorio el día de hoy en el marco del Día Mundial del Autismo, vamos a conversar, a compartir también un rato con la persona que ha hecho el enlace a través de los medios de comunicación y que también ha tenido la maravillosa idea de juntarnos en este espacio para compartir con ustedes nuestras experiencias, también cómo nos adentramos en todo este mundo del autismo y la alimentación. Vamos a conversar con el gerente encargado de mercadeo de Industrias Kell en nuestro país, Ever Ruiz. Ever, un placer comentarle al colectivo, a todas las personas, a todos los espectadores que en este momento están, el trabajo titánico que tienes, porque Industrias Kell no solamente es en el estado de Trujillo, sino que cumple y satisface las necesidades en un mercado nacional. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos los presentes
en este canal informativo. De verdad que nos llenamos cuando uno escucha las doctoras hablar y uno aprende cada día más. Bueno, Industria Esquel, súper comprometido con nuestros consumidores, especialmente con la comunidad TEA, celíaca, y es la razón verdaderamente por lo que ustedes ven acá en los productos. Porque como te comentaba, ¿no? Esto del libre de gluten que viene desde hace años con Industria Esquel no viene por una moda, tampoco viene la empresa, no nació diciendo, bueno, vamos a hacer una empresa con productos gluten free, no pasó así, simplemente la empresa escuchó la necesidad que tenían los consumidores y dijo, bueno, vamos a brindarle una solución. Eso es importantísimo porque hace años, uno estaba aquí en Venezuela y decía, Dios mío, tengo que importar productos para poder realizar y cumplir un régimen especial de alimentación. Ustedes lo han hecho posible. Siguen creciendo, siguen apostando por más, ahora está la polenta, pero hay un punto muy importante, ver que nosotros tenemos que tratar y lo abordamos someramente con Bárbara, que es la contaminación cruzada, el respeto a los productos, cuál es el trabajo que ustedes hacen conjuntamente con todos los aliados en los supermercados para respetar esta delgada línea de decir, estos son productos libres de gluten y no podemos tener otras presentaciones que perjudiquen el trabajo delicadísimo que ya ustedes tienen de supervisión. Sí, correcto. Bueno, siempre por las redes sociales los usuarios nos dicen, cónchale, que estaba una harina de trigo cerca de los productos de ustedes, que tal. Nosotros, principalmente desde adentro, todos los representantes de ventas, los vendedores, el personal que va a estar dentro del supermercado tiene conocimiento de cómo ubicar los productos, ¿sí? De hecho, uno de nuestros representantes de ventas, en el caso del Estado Lara, él tiene su hijo, es con condición autista y bueno, sabe más que todo cómo manejar todo esto. Ahora, viene el detalle, André, que no nos compete solamente Industria Esquel, sino a toda la comunidad celíaca de Grupos TEA que ayudemos a brindar esa educación a los supermercados, a los abastos, porque nos ha sucedido, yo he estado también directamente en los pasillos de los supermercados en distintos lugares y les comento, por ejemplo, los pasillos, oye, mira, este producto, y les explico lo que sucede, no puede estar cerca de, por ejemplo, los productos que contienen trigo u otros. Me ha pasado que lamentablemente a veces se molestan y creen que es porque uno lo hace por competencia de mercado. La razón es un aspecto de salud, Andrés, porque estamos tratando con la salud de nuestros consumidores. Muy importante este aspecto, ya lo saben, es por un tema de salud. Nosotros también como consumidores, como miembros de esta comunidad, podemos enseñarles a los dueños de supermercados o de los establecimientos donde tengan los productos y pedir y dar alguna especificación. Por ejemplo, ya en casa nosotros debemos tener los utensilios específicamente para los productos que vamos a realizar sin gluten. Nosotros en casita también debemos aplicar nuestros protocolos, pero acá está una gama espectacular de productos para nosotros también cumplir y tener una alimentación correcta y sobre todo sana. Ever, ¿qué productos vienen? ¿Qué innovación viene para esta comunidad? Este 2021, por supuesto, ustedes han tenido la oportunidad de lanzar otros productos como la polenta, pero para la comunidad, especialmente la comunidad TEA de autismo, ¿qué innovación o qué proyectos tienen ustedes para masificar aún más toda la gama de productos? Sí, bueno, a acotar algo que se me escapó del punto anterior, que también agradecer, André, a los supermercados que se han sumado a nivel nacional de apartar los productos libres de gluten en un estante aparte. Yo creo que no hay que satanizar a estos clientes, que además son clientes fieles de las compras, de decir, oye, lo hace por maldad. No, creo que a veces porque no conocemos muy bien el tema. El llamado es que a todos juntos, de los que nosotros podemos manejar este tema, busquemos los medios y los canales de comunicación para enseñarle el por qué, porque es un tema muy amplio y necesario. Pero de igual modo agradecemos a todos los clientes que ellos nos ayudan a distribuir, porque sin ellos tampoco llegan los productos que a los libres de gluten a los hogares de los quienes lo necesitan. Entonces, somos alianza, nos necesitamos los clientes y todo lo demás. Ahora, Productos Esquel, sí hay proyectos que van a continuar para sacar unos productos libres de gluten también. Y sí, hay muchos. De hecho, este año esperamos sacar al menos unos 2, 3. Todo sí se da con respecto a la permisología, que se ha estancado un poco por el tema de la pandemia, las semanas radicales y todo lo demás. Eso atrasa un poco, pero bueno, esperamos que este año
pudiéramos sacar más productos. Ever, para cerrar este contacto especial contigo, ustedes están acá en la empresa y no lo saben. Nosotros estamos en calle como periodista, comunicadora, y hay gente que ha decidido, no tiene ninguna condición, pero ha probado los productos, y esto más allá de decirlo como publicidad, son personas que dicen, oye, yo consumía XY harina de maíz, pero comencé con MaizKel y tengo mejores resultados, me siento bien, tengo mejor calidad de vida, en fin, ellos han asumido que los productos de Industrias Kell son naturalmente usados con resultados. Entonces, al punto que voy, conocimiento no es conciencia. Para todos nosotros como miembros de la comunidad de autismo especialista podemos saber y decir muchas cosas, pero al hacerlo consciente, es decir, tengo mejores resultados en mi estilo de vida, nosotros lo vamos a aplicar. Así que tu mensaje para todas esas personas que quieren y tienen la inquietud de seguir probando las redes sociales y toda la información que quieras brindar en esta oportunidad. Sí, exactamente, que nuestros productos no es que solamente para un tipo de comunidad, es para todo el grupo familiar y que está al alcance de todos. Y que todos deberían consumirlo, porque no es necesidad de yo tener una condición para yo consumirlo, además que te trae muy buenos beneficios nutricionales o nutritivos, así que están ahí disponibles y bueno, ahí nosotros seguiremos tratando de ayudar a todo el grupo familiar y a brindar soluciones. Bueno, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad, en nombre por supuesto de esta servidora, Andreina Terán. Ustedes pueden seguirme en Instagram a través de @AndreinaTV por hacer posible y conjugar este espacio mágico más allá de empresariales, de información para las personas, porque es importante dar buenas nuevas, expandir además todos estos conocimientos y que ustedes garanticen que tengan también toda la información de primera mano. Agradecer por supuesto la compañía de nuestro compañero Robert Álvarez, por supuesto Industrias Kell y todo el trabajo, en nombre de Única 99.9 FM y todos los aliados comunicacionales. Gracias a ustedes por tener el impulso de marketing para llegar a más personas. Sí, muchas gracias a todos, ¿verdad? Por estar en esta pauta, también a Jonathan, que está detrás de cámaras, ayudándonos muchísimo con la producción. Bueno, esperamos que esto sume y que más adelante podamos añadir más personas. Que así sea. Muchísimas gracias, tengan ustedes un excelente día.